Bien, y lo que vamos a tratar, hermanos míos y amigos que nos ven por las redes sociales, se encuentra a la base bíblica allá en Mateo 12:34. En Mateo 12:34 encontramos que el Señor dice lo siguiente, y leemos: camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Repetimos: camada de víboras, dijo el Señor, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes no se han encontrado con una gente que habla mucho. Y dice la palabra de Dios que en el mucho hablar no falta el pecado. Pero por ejemplo, no hay una persona que hable más que un enamorado. Una persona que está enamorada se puede pasar una noche entera hablando de su ilusión y del amor, porque de eso es que está lleno, está enamorado, ¿verdad? Pero el avaro, el hombre avaricioso, pues solamente habla de dinero, porque eso es lo que está en su corazón, el dinero. El ambicioso habla de sus grandes proyectos, ¿por qué? Porque eso es lo que está en él, ¿verdad? Ambicionar cosas, bueno, eso está en su corazón, por eso es que habla. Lo mismo que el avaricioso, lo mismo que el enamorado. Pero el científico, ¿verdad?, habla de lo que es la ciencia, porque de eso está llena su cabeza y está lleno su corazón. El que está triste habla de tristeza, porque su vida, su corazón está triste. El chismoso habla de todo el mundo. ¿Por qué? Porque su vida está llena de eso, del querer hablar de los demás. Entonces, por eso usted ve que el chismoso siempre tiene un chisme, porque su vida está llena de chisme. A eso es que se dedica. El hombre enojado y la mujer enojada hablan con ira, porque eso es lo que hay en ese momento dentro de su corazón. Pero la persona que está llena de Dios habla de Dios, porque su vida está llena de Dios. Entonces, cuando el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pues Él sabía bien a qué se refería, y una verdad tan grande, tan inmensa, lo que Él le dijo a sus oyentes. En los días de hoy uno ve cómo la gente va cambiando, como su modo de hablar, ¿verdad? Y el hablar va en relación a los intereses, a lo que se está viviendo en el momento, a nuestros anhelos, a nuestras vivencias. De lo que usted habla, pues, eso es lo que hay en usted. Precisamente cuando hacíamos la presentación del programa en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay unos puntos suspensivos que dicen: y a veces tu muro. Entonces, o a veces tu Facebook también. Porque ciertamente ahí encontramos que mucha gente dice cosas que normalmente en vivo, como decimos, no lo van a decir. Pero lo dicen en el Facebook, pues se sienten como más libres. Pero uno refleja lo que es ahí cuando uno habla. Usted puede ver a una persona que está alrededor suyo, que puede pintar lo más bueno del mundo, pero escúchalo hablar, deténgase al hablar, al escucharlo hablar, para que usted se dé cuenta entonces quién es verdaderamente esa persona. En los días de hoy vemos con mucha preocupación que el vocabulario de la gente va cambiando, va transformándose, e incluso en el lenguaje de la iglesia. Pero por ejemplo, anteriormente usted escuchaba las canciones, incluso canciones inconversas, de gente inconversa, que 20, 30 años atrás hablaban del amor, hablaban de cosas buenas, de cosas lindas. Hoy en día
cuando usted escucha ciertas canciones, lo que le habla es, si no le habla de sexo, le habla de droga, de infidelidad, una serie de cosas que usted dice, pero ¿qué es lo que la gente tiene hoy en día en la cabeza? ¿Qué es lo que tenemos en el corazón? Y como que hay una decadencia en el vocabulario de la gente, pero la decadencia del vocabulario no dice más que la decadencia moral que existe en el hombre y en la mujer de hoy. Pero peor aún, muchas veces vemos con más preocupación que el vocabulario de nosotros los creyentes a veces va también como deteriorándose, como que va cambiando, y eso es preocupante. Por ejemplo, hay algunas palabras que han ido quedando ausentes de nuestro vocabulario en lo que es el mundo cristiano. Por ejemplo, antes a la gente se le decía siervo de Cristo, ¿verdad? Pues ya hoy en día nadie quiere que se le diga siervo. Muchas veces queremos que se nos diga apóstol o profeta o un título de eso, cuando realmente lo que somos siervos de Cristo. Pablo era el apóstol Pablo, y Pablo en sus cartas siempre decía Pablo, siervo de Cristo. O sea, para él era un honor decir esto, ¿no? Entonces esas palabras como que han ido quedando fuera del vocabulario de la gente. ¿Por qué? Porque la gente hoy no se siente ser siervo de Cristo. La gente, el ser siervo de Cristo es una palabra muy inmensa que implica muchas responsabilidades. Por lo tanto, la han ido sacando del vocabulario. Otra de las cosas que vemos que ha ido desapareciendo del vocabulario de nosotros, los cristianos, es el evangelio de la paz. Y lo hemos cambiado por el evangelio de la guerra de las galaxias, por ejemplo, de la guerra de las estrellas. Porque hoy la gente vive un evangelio como mucho más agresivo, ¿verdad? Por esto mucho te oye por ahí mucho que se dicen ser guerreros, ¿verdad? La Biblia me dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos soldados de Cristo, no guerreros. Y en un programa anterior explicábamos la diferencia entre lo que es un guerrero y entre lo que es un soldado de Cristo. Decíamos que una de las diferencias fundamentales entre un guerrero y un soldado es que el guerrero es una persona independiente que luchaba por su gloria personal. Era una persona sin formación militar y tampoco sin capitán. Sin embargo, un soldado es una persona disciplinada, es una persona que obedece a toda una organización, un organigrama de liderazgo, de mando. Por eso el apóstol Pablo prefiere en todas sus cartas decir que nosotros somos soldados. Se le dice a Timoteo, sufre tus penalidades como buen soldado de Cristo. También le dice, porque aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. De hecho, cuando presentan allá en Efesios capítulo 6, versículo 11 y 10, por ahí, el soldado que presenta es un soldado romano, no presenta un soldado bárbaro de esos que existían en aquellos tiempos, no, porque los guerreros eran bárbaros. Era un soldado profesional que se obedecía a una institución, peleaba por una causa común y también que peleaba en equipo. Por eso Pablo prefiere decir un soldado. Pero eso son cosas que han ido desapareciendo del vocabulario, porque hoy la gente quiere andar como el chivo sin ley. Anteriormente había mucho respeto a las instituciones, pero hoy en día hay mucha gente por ahí haciendo lo que le viene a su mente, para no decir otra cosa. El evangelio de la paz, el evangelio del amor, ¿verdad? ¿Por qué ha salido de nuestro vocabulario la palabra el evangelio del amor? Porque hoy en día el amor es un bien, vamos a decirlo así, muy escaso
el evangelio del amor, el evangelio del sacrificio. Algo le opta a la gente hoy en día de sacrificarse por el evangelio, para que ustedes vean cómo lo va a decir. Entonces, hoy prima más el evangelio del interés, de que yo me puedo buscar aquí, que yo me puedo ganar, ya ver que yo consigo, y nadie se ofrece a hacer algo gratis en nombre del evangelio del amor. ¿Vale? Otra palabra que han ido saliendo del vocabulario es pedir las cosas en el nombre de Jesús. O sea, anteriormente usted oraba y pedía en el nombre de Jesús las cosas, ¿verdad? Hoy en día eso se ha ido sustituyendo por palabras: arrebato las cosas, que decreto esto, que... O sea, cuando hablamos de decretos, a propósito, uno que entiende un poquito de ley, porque esa es parte de lo que uno hace también, un decreto no es más que las decisiones o que las ordenanzas que salen del presidente de la República, cuyos efectos son que es de aplicación para todo el mundo, como decían los romanos, es erga omne, es decir, de aplicación universal o territorial, vamos a decirlo así. Un decreto es algo que no puede ser revocado más que por otro decreto. Un decreto es la palabra final de un presidente. Entonces, cuando usted oye decir que hay creyentes que decretan cosas, entonces hay que pensar, porque estamos diciendo yo estoy por encima de Dios, porque si yo decreto las cosas para que se hagan, entonces ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Precisamente entrando ahí a lo que es otra palabra que ha salido de nuestro vocabulario, es el hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, donde hoy estamos aprendiendo más del humanismo que de Cristo en la iglesia, donde se habla más de superación personal que de superación en santidad. Entonces, el hágase tu voluntad no es una palabra que cabe en nuestro vocabulario. Por esa misma razón es que hay tantas herejías, vamos a decirlo así, pero son herejías. Cuando usted dice que usted decreta cosas, lo único que decreta es Dios. La única palabra soberana es la palabra de Dios, en términos de fe. Ahora, usted puede decretar en su casa, con su esposa, con sus hijos, que ahí usted gobierna, pero el universo lo gobierna Dios. Y el único que gobierna es Dios, el universo. Y el único que dice decreto esto y así será es Dios. Mientras tanto, nosotros como somos servidores de Dios, debemos esperar y decir, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Entonces esas palabras como que han ido cayendo y saliendo del vocabulario de nosotros y se han ido, ¿verdad? Entrando otras, pero esas que van entrando y que van saliendo también, no es más que cosas que tenemos en el corazón. Pero yo quiero ir cansando mucho con esto. Yo quiero ir a una pausa, pero no se vaya, que vamos a regresar casi en breve.
de regreso en su programa El Investigador Bíblico y estamos hablando del tema de la abundancia del corazón habla la boca. Y no quisiéramos nosotros saber, ¿verdad?, lo que mucha gente guarda en su corazón. Por ejemplo, hay gente que le dicen cuando una gente tiene mucha maldad que tiene el corazón negro, o que tiene la boca de serpiente, o lengua venenosa, ¿verdad? Boquechivo o lengua suave, le dicen a mucha gente. Radio Bemba, a la gente que habla mucho. Se le dicen tantas cosas, porque hay gente que habla mucho y en el hablar precisamente dañan las cosas. Pero lo peor a veces no es lo que se dice. Pues yo no sé si ustedes han escuchado gente que dicen, fulano tiene corazón de Dios y boca de diablo. O sea, hay una contraposición ahí, ¿no? O sea, la gente no puede ni que ser bueno y hablar cosas malas. Jesús mismo le dijo, miren, ustedes siendo malos no pueden dar cosas buenas. No se puede recoger higo de los espinos. El árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo necesariamente da frutos malos. Había una señora que la habían desahuciado los médicos y le habían dicho que tenía muchas posibilidades de morir. Llamaron a su sacerdote, porque los inconversos lo que tienen es, y ustedes saben, llamaron al cura para que le diera los sacramentos, y el cura le dice, hija, pues te recomiendo que hagáis la paz con todo el mundo, porque para tu encuentro con tu Dios. Y la señora, bueno, entendiendo que ya no le quedaba más nada que hacer, se recordó que tenía una vecina que era su enemiga a muerte, su enemiga de toda la vida. Pero la mujer quería, bueno, descargar, y manda a buscar a esa vecina para pedirle perdón por todas las cosas malas que le había hecho y todas esas cosas. Y cuando llega la vecina le dice, yo te mandé a buscar porque yo te quiero pedir perdón por todas las cosas malas que yo te he hecho, te he dicho. Yo quiero que realmente tú me perdones. Y le dice a la vecina, ¿cómo no, vecina? Mire, yo también, perdóneme, si no algo le he faltado, que si yo qué, que si yo cuándo. Cuando la vecina va saliendo, le dice a la señora que se está casi muriendo, le dice, pero mire, si me salgo de esta, quedamos igualito como estábamos. O sea que en su corazón ya usted sabe lo que había. No era un arrepentimiento sincero. Entonces, el corazón lo conoce Dios. Y dice la palabra de Dios, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿No es así, hermana? Esa es una realidad que cada persona debe de tener en su interior un corazón limpio, como dice la Biblia, para usted poder reflejar a los demás y dar testimonio. Como una persona que teniendo rencor y odio en su corazón, entre comillas, como se dice, de que ama a su hermano, en ningún momento lo está haciendo, porque si tiene rencor y odio a esa persona, no está amando a su hermano. Correcto. O sea que hay personas que guardan rencor en su corazón y no perdonan, ¿verdad? O sea, su corazón está tan enojado, tan rencoroso que no perdonan, y son creyentes muchas veces, están en la iglesia, pero la palabra dice que usted no perdona a su hermano, a quien ha visto. Imagínense. ¿Cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? De manera que hay que sacar las cosas malas que hay en el corazón. Hay una canción que dice de que peínate el corazón, arréglate por dentro. O sea, hay gente que tú la ves muy bien por fuera, ¿no? Se peinan, bien maquilladitas, bien arregladitas las personas, las mujeres. Pero por dentro su corazón no está arreglado, tiene problemas. Eso es una apariencia.
Eso es apariencia. Por eso Jesús le decía sepulcros blanqueados a los escribas y a los fariseos, porque un sepulcro está bien pintadito de blanco, y que muy higiénico, pero habla ese sepulcro para que veamos realmente lo que hay. Pero el Señor quiere que entrar a la vida del hombre y limpiarlo de todas esas cosas. Por eso allá en Apocalipsis Él dice: aquí yo estoy a la puerta, pero a la puerta del corazón del hombre. Si alguien oye mi voz, yo entraré en él y cenaré con él. Pero hay que ver y meditar qué estamos nosotros hablando. Hay un verso bíblico que si nosotros le diéramos atención, que dice que de toda palabra descompuesta que sale de nuestra boca daremos cuenta a Dios. Oiga esto. Lo que nos dice aquí es que todo lo que nosotros hablamos se va escribiendo. Se van escribiendo las cosas que hablamos. Por eso si usted, por ejemplo, está en un grupo de amigos inconversos, ¿qué hace usted y que participando en una conversación de inconversos, hablan muchísimas cosas que no vienen? Comenzando a hablar como ellos, como hizo Pedro. O sea, hablando como ellos, ¿verdad? Y Dios escuchándolo. Para que estar en la onda y que no te saquen del grupo. Exacto. De la abundancia del corazón también escriben los dedos. ¿Sabía esto? De la abundancia del corazón también escriben los dedos, porque en las redes sociales, por ejemplo, a veces donde no hay mucho audio, sino que se escriben, se dicen muchas cosas con los dedos también, Esos dedos hay que santificarlo a veces. Hay dos formas, hay el pensamiento más las manos. Más las manos. Hay el dedo. De la abundancia de tu corazón escriben tus dedos. Eso es un buen tema para ponerlo en el Facebook, ¿verdad? Pero lo cierto es que hay que tener cuidado con lo que hay en nuestro corazón. Sobre todo, porque lo que usted dice nada más es el reflejo de lo que hay adentro. Por eso es bueno a veces cuando usted llega a un lugar donde usted no conoce a nadie, un grupo, lo que sea, quédese observando a la gente primero, antes de usted hablar, para saber cómo ellos piensan, porque es así de la única manera, ¿verdad? Entonces, debemos cambiar, debemos volver al vocabulario bíblico y dejar todas esas cosas que la gente dice que a veces no sabe de lo que está diciendo. Sí, todas estas, aprendiendo los ejemplos de Jesús, porque Jesús hacía lo que hacía. Jesús llegaba al lugar y escuchaba primero. Debemos ser más, o sea, escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. Sí, la Biblia dice esto: ser presto para oír y tardo para hablar, ¿verdad? Entonces, esto es así. Entonces, todas esas cosas que el creyente de hoy vive como endiosado, como que se siente estar por encima de Dios, de la voluntad de Dios, y hoy en día como que no se le importa decir y hablar cosas que ellos, uno dirá que ellos pensarán que Dios no lo está oyendo ni mirando. Entonces nuestro corazón a veces se llena de orgullo, ¿verdad? Nos creemos más grandes que todo el mundo, y de esas cosas. Por eso que a veces salimos con títulos. No, yo soy fulano de tal. ¿Qué es eso? Si el Señor dijo de Juan el Bautista, se lo dijo a sus discípulos, no lo de Juan, no, sino lo de él, le dijo que no había nacido uno más grande, un profeta más grande que Juan el Bautista, que no había nacido uno de mujer más grande que Juan el Bautista, pero le dijo: pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. No le estaba hablando del reino allá en donde está Dios, no. Le estaba hablando del reino que él había venido a anunciar a la tierra. De nosotros como iglesia. El más humilde es el más grande entre todos. Dígame. Esa es una de las cosas que debemos como seres humanos
captar y ver los ejemplos que están en la Biblia, porque es como dice verso bíblico, que lo que está escrito para nuestra enseñanza sea escrito, para que nosotros lo tomemos como ejemplo. Amén. Cada una de las cosas que Jesús hizo, decían los discípulos, y debemos aprender a abrir nuestro corazón, sacar el egoísmo, la envidia, todas esas cosas malas, y aprender a ver al otro igual que como somos nosotros. Así es. El apóstol Pablo da unos cuantos consejos para que modelemos nuestro vocabulario. Primero dice que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Oiga, sazonada con sal. O sea, hable de cosas que tengan sentido. Hable cosas que tengan valor. Ustedes que el mundo hoy en día, usted ve un programa de televisión donde no se habla nada que tenga sentido, y eso es lo que la gente busca. Entonces, también dice que hablemos como lo que conviene a gente santa, a gente de Dios, hablando entre nosotros con salmos, ¿verdad? Y cosas buenas, que nuestro corazón se adorne de esas cosas. Deseando al hermano lo mismo que queremos para nosotros, porque hay personas que desean algo para sí, pero al otro le desean muchísimas cosas. Oye, por ejemplo, eso que usted acaba de decir, hay gente que dice, y pone en letrero a veces, que Dios te multiplique lo que tú me deseas. O sea, es una frase de doble sentido, y a veces con mal sentido lo hace. malicia. ¿Verdad? Es como el cuento, ¿verdad?, de un rey que tenía a un envidioso y a un avaro en su corte, en su reino, y eso le traía muchos problemas al rey. Un día el rey, meditando, dice: yo voy a solucionar este problema, y lo llama a los dos y le dice: yo quiero hacerle un regalo a ustedes, pero lo que al primero que reciba, su compañero recibirá el doble, es decir, el otro, el avaro y el envidioso. Él le dice al rey que el que primero reciba, su compañero iba a recibir el doble. Ok, entonces, tremendo problema, porque entonces el envidioso dice: oye, pero si yo pido primero, a mi compañero le van a dar doble. Y dice el avaricioso: oye, pero si yo pido primero, a este hombre le van a dar el doble, y esto es un problema. Y dice el envidioso, después de varios días, porque el rey le había dicho que eligieran lo que iban a pedir, después de varios días se presentan los dos ante el rey, y dice el envidioso: señor rey, yo tengo mi petición. Y le dice al rey: dígame a ver. Le dice: yo quiero que me saquen un ojo, para que su compañero le sacaran los dos. Entonces, no puede haber cosas buenas ni en el envidioso ni en el avaricioso, ¿verdad que no? Entonces, cuando la gente dice que Dios te multiplique lo que tú me deseas, eso es que si yo te deseo mal, dije que Dios me multiplique a mí el mal también, pero que Dios no actúe así. De manera que tenemos que tener cuenta con lo que hablamos y decimos. Cuidado con lo que decimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca.